¿Cómo están mis muy queridos hermanos? Continuamos enseñando el propósito de Dios a través de lo que Él mismo nos enseña en su Escritura. Lo que su Espíritu Santo inspiró a muchos escritores en muchos lugares con contextos diferentes, pero con un solo propósito, la salvación del hombre. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis cómo Dios creó al hombre a partir de un puñado de polvo, de tierra. Y en el libro de Jeremías vemos una preciosa referencia a ese proceso. En Jeremías, en el capítulo 18, en el verso 6, dice: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos, como dice el libro de Salmos. Gracias, Dios, porque tú nos dotaste de elementos necesarios para poderte entender a ti, para poder tener esa capacidad de discernir. Gracias, Dios, porque nos diste esa posibilidad. Gracias, Dios, también porque cuando tú nos creaste, pusiste en nosotros ese aliento de vida. Y ahora nos das esa preciosa oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús. Una oportunidad que todavía no se ha cerrado y que te damos gracias, Dios, porque sigues mostrándote como ese Dios amoroso, como ese Dios justicia, de la cual la Biblia siempre nos está enseñando. Gracias por eso, Señor. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Cuando el Señor le expresa a Jeremías esa pregunta, en mi manera de verlo, retórica, porque todos sabemos la respuesta. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? El verso 1 nos va a dar un contexto general de lo que está ocurriendo. Y el verso 1 dice: palabra de Jehová. Y usted ponga atención a esta afirmación porque implica entonces que no es la voluntad de Jeremías. No es lo que el rey quiere. No es lo que la voluntad humana desea. Es palabra de Jehová. Es Dios hablando directamente con su pueblo a través, en este caso, de Jeremías. Hemos expresado el papel de los profetas. Por eso el papel profético es real, es verdadero, solo que circunscrito a la profecía bíblica, por la voluntad expresa de Dios a través de su palabra, aun cuando no era el único medio que podía utilizar. Pero en este caso dice palabra de Jehová, que vino ¿a quién? Al profeta Jeremías diciendo. Y ahí en ese diciendo, volvemos al inicio de la enseñanza. Es Dios hablando a Jeremías. Levántate y vete a casa del alfarero. Y aquí podemos ver entonces que Dios, en todas las cosas que hace, siempre tiene un propósito. Levántate y vete a casa del alfarero, el propósito es enseñarle a Jeremías, remarcarle algo que él ya sabe, pero que necesita decir porque Dios se lo dice. Por eso le expresa, culminando el verso 2, y ahí
te haré oír mis palabras. ¿Dónde? En la casa del alfarero. Y descendí, este ya es Jeremías haciendo su relato, a casa del alfarero. Esto implica que la casa del alfarero estaba en una posición más baja que en la que se encontraba Jeremías. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Obviamente, donde usted va, donde alguien que practica un oficio, pues en ese momento va a estar haciendo el que él hace. Si es zapatero, zapatos. Si es herrero, pues algún trabajo con la fragua, con hierro, con lo que sea. En este caso el alfarero estaba ¿sobre qué? Sobre la rueda. Si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo trabajan las personas, algunos lo hacen incluso manualmente, con su pie, moviéndolo. Otros lo hacen con un pequeño motor, otros lo mueven hasta con una bicicleta. El hecho es darle vuelta a la rueda para que el producto que está en el centro pueda ser manipulado. Y dice el verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Esto es frecuente, esto es común, que cuando está trabajando con las manos, por alguna razón se desbalancea o ocurre muchas cosas. Puede ser que tenga mucha agua el producto con el cual están trabajando. Puede ser lo inverso, que esté muy seco. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Este es el criterio del alfarero. Si no le gusta cómo quedó, entonces la destruye, la une a más barro y sigue trabajando. Entonces vino a mí palabra de Jehová. Aquí ya es Dios hablando a Jeremías, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué preciosa afirmación la de Dios. Porque en primer lugar, reafirma el hecho de que somos creación de Él. En segundo lugar, reafirma de que Él puede, con su poder, hacernos como Él gusta. Verso 7 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. Y usted ponga atención a esta afirmación. No ocupa mucho tiempo Dios. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Dios tiene el poder para hacerlo. Y el verso 8 dice, pero si esos pueblos se convirtieren, y aquí está el quid del asunto, Dios sigue dando oportunidades. Si esos pueblos se convirtieren de su maldad, ¿qué es convertirse de su maldad? Es de dejar de hacer lo malo para empezar a practicar lo bueno. Es arrepentirse de haberlo hecho porque eso ofendió a Dios. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, no es primera vez que Dios lo hace. Dios sigue hablando permanentemente contra la maldad. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino. ¿Sabe para qué? Para edificar y para plantar. ¿Estamos nosotros permitiendo que Dios plante, que Dios edifique a través nuestro? ¡Qué precioso! Hoy podríamos hacer la analogía de que aquel que está viviendo en pecado, Dios puede tomarlo nuevamente y hacerlo un hombre salvo. ¿Sabe cómo? A través de Cristo Jesús, a través de la sangre derramada, a través de los pecados perdonados. Esa es una oportunidad que Dios está dando aún. ¿Qué le parece si la aprovechamos? Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque tú siempre estás dando oportunidades. Gracias Dios porque tú has perdonado a través de Cristo nuestros pecados.
Gracias porque tú nos enseñas entonces la dependencia que debemos de tener de tu personalidad, porque tú eres Dios, porque tú nos amas y porque tú eres el alfarero y nosotros somos ese barro en tus manos. Gracias Dios. Alabamos tu nombre, lo hacemos con gratitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.